Muy buenas noches, un saludo muy especial a los que nos observan por NPI, por Zoom y por Facebook. Bienvenido a Plaza Pública Dende, este espacio que hemos creado hace 29 semanas atrás para ir debatiendo cada miércoles los diferentes temas de la realidad nacional. A lo largo de estos 29 miércoles hemos tocado los más diversos temas, desde los temas económicos, los temas sociales, los temas políticos, los temas de seguridad, los temas ambientales. Pero un tema que fue transversal prácticamente a todos ellos fue el tema de la enorme economía informal que tiene el Paraguay y de también la enorme economía subterránea que tiene el Paraguay. Cuando decimos economía informal y subterránea, implica empresas que no tienen RUC, empresas que no pagan impuestos y que lógicamente tienen problemas para acceder a crédito, para poder crecer. Al no pagar impuestos, al no acceder a créditos, al vivir en esa informalidad, también tienen empleados que viven en la informalidad. Empleados que no están registrados en los seguros sociales, en el IPS, por ejemplo. Esa es la realidad que nos toca vivir hace mucho tiempo. Y esa realidad nos golpeó más fuerte todavía con la pandemia. Como yo escribí en un artículo, la pandemia fue como una tormenta inesperada y feroz, como dice el Papa Francisco, que nos agarró en diferentes barcos. Algunos estaban en grandes barcos, en transatlánticos, seguros, y pudieron sobrellevar, están sobrellevando sin grandes problemas esta tormenta tan fuerte. A otros le tomó en pequeñas embarcaciones que también están con dificultades, pero están sobrellevando. Pero a muchas personas y muchas empresas, esta pandemia le tomó en unas pequeñas balsas improvisadas y hoy están sufriendo muy fuertemente el impacto de esta pandemia. Al Estado también le afectó esta pandemia. Ha habido una caída fuerte de la recaudación, ha habido un incremento importante de gastos. Eso hizo de que suba el déficit fiscal y que para poder financiarlo se tomen nuevos créditos. Todo esto en esta etapa post-pandemia ya no es sostenible. Y uno de los elementos fundamentales en esta post-pandemia es justamente intentar avanzar fuertemente, raudamente en el proceso de formalización. Las empresas para que puedan acceder a créditos, las personas para que puedan tener seguro social, para que puedan tener acceso a subsidios, y el Estado para que pueda recaudar más sin tener que subir impuestos. O sea, este es un tema, además de importante, es un tema urgente. Y para debatir este tema aquí en Plaza Pública, tenemos aquí invitados a los amigos de ProDesarrollo, a Sebastián Hacha, a Hugo Roy, que son de la casa, son fundadores prácticamente de Dende, y también les acompaña el viceministro Oscar Orué, y juntos vamos a aprender y conocer un estudio que hace más de 7 años ProDesarrollo viene haciendo sistemáticamente, donde intenta medir el impacto y lo que es esa economía informal y subterránea en la economía paraguaya. Entonces, sin mayor preámbulo, le paso la palabra a Patricia dos Santos, que va a actuar de moderadora en este panel, para que inicie el panel. Te paso la palabra, Patricia. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos y a todas. Encantados de estar nuevamente aquí un miércoles más en un Plaza Pública más para seguir conociendo y comprendiendo las cosas imprescindibles de conocer de nuestro país. Hoy nos vamos a ocupar, como dijo Alberto, de la economía informal y la economía subterránea. La economía informal es algo que está a la vista en Paraguay. A todos lados donde vamos nos encontramos con alguna persona que está ejerciendo alguna tarea, alguna cosa de una manera informal. Muchos de ellos los percibimos, nos damos cuenta, pero también nos relacionamos con personas que aparentemente tienen niveles de formalidad, pero tampoco no la tienen. Por lo tanto, cuando analizamos este tema para prepararlo para esta ocasión, nos dimos cuenta que la economía informal es un perjuicio para todos. Esta noche
Vamos a hablar con estas tres personas que tienen mucho que decir sobre este tema por sus diversas ocupaciones, experiencias y trayectorias. Y vamos a tratar de entender muy claramente de qué hablamos cuando hablamos de economía informal y de economía subterránea, que aparentemente tienen distinciones importantes de comprender. Vamos a aclarar estos conceptos, vamos a tratar de entender el tamaño que esto tiene en toda la economía de nuestro país. Vamos a tratar de comprender cuáles son los efectos que esto produce en las personas, en el desarrollo del país, en nuestras relaciones internacionales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus causas y qué consecuencias puede tener esto en el largo plazo? Vamos también a tratar de comprender qué esfuerzos ya se han hecho hasta ahora y cuáles funcionaron, cuáles no funcionaron, si algunas cosas mejoraron o no, y qué propuestas de acciones existen ahora en este momento para solucionarlo o por lo menos para mejorarlo. Todo esto, como ya se mencionó, en coincidencia con el informe elaborado por ProDesarrollo que se llama Economía Subterránea en Paraguay, el contexto COVID y el derecho a ser formal 2020. Para eso invitamos a estas tres personas, de las cuales voy a leer y comentarles un poco su currículum. Óscar Alcides Orue Ortiz, el viceministro Óscar Orue, bienvenido esta noche. Es abogado por la Universidad Nacional de Asunción en el 2008 y fue cuadro de honor de su promoción. Especialista en finanzas públicas y tiene un posgrado en Asociación Pública Privada para el Desarrollo de la Infraestructura y Servicios por la Universidad de Monterrey en México. Y una candidatura para la defensa de su maestría en Administración Pública por la Universidad Nacional de Asunción. Él realizó varios cursos a nivel nacional e internacional sobre cuestiones fiscales. Hace 27 años está en el sector público y inició sus actividades laborales en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda. Obtuvo reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados como joven sobresaliente por su destacada trayectoria en el ámbito público en el 2016. Y asimismo ocupó el cargo de director de apoyo y de administración de finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda y ordenador de gastos alterno. Se desempeña además como catedrático universitario en posgrados, tanto en las universidades públicas como privadas, impartiendo clases en temas relacionados a finanzas públicas, derecho tributario, derecho administrativo, así como fue invitado a impartir varias conferencias sobre su especialidad. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por estar con nosotros. Sebastián Hacha, a quien ya conocemos, no necesita tantas presentaciones, sin embargo, hay que decir que él es abogado, es magíster y doctor en Derecho Público con énfasis en Gobierno, es director ejecutivo en ProDesarrollo en este momento y es excongresista por 2 periodos constitucionales. Hugo Roig, él fue coordinador técnico. Bienvenido, Sebastián, y muchas gracias por acompañarnos. Hugo fue coordinador técnico de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, fue ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación de la República y presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, socio en Mentu Aliados, consultor y asesor de empresas a nivel nacional e internacional en temas relacionados a planificación, estrategia, operaciones y gestión estratégica de recursos humanos. Es consultor de agencias multilaterales de cooperación internacional, es docente de la UNA y de la UCA y se ha desempeñado como consultor asociado del equipo de Management Support en proyectos de Paraguay y Uruguay por parte de PricewaterhouseCoopers en Montevideo, Uruguay. Es graduado en Economía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, magíster en Economía Aplicada con mención en Macroeconomía y especialista en Macroeconomía Aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Hugo, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, entonces, ya presentados nuestros 3 excelentes panelistas, me gustaría dar inicio a esta conversación explicando que va a ser, como siempre, en Plaza Pública, una conversación que yo voy a ir organizando a través de preguntas para que los 3 panelistas tengan la oportunidad de 3 perspectivas distintas: el sector público, el sector privado y, en el caso de Hugo Roig,
el sector de la economía, de la macroeconomía, puedan ir dándonos la mirada de estas tres perspectivas. Al final, Alberto va a hacer un cierre y nuevamente recogiendo todo lo que hemos conversado para poder darle un final. Hugo, empezaría preguntándote a vos si vos podrías hacernos una presentación contextual del tema. ¿Qué es, dando respuesta a las preguntas, qué es la economía informal y qué es la economía subterránea? ¿En qué se diferencian? ¿Y qué tamaño tiene esto para la economía paraguaya? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué la importancia de que hablemos de este tema? Patricia, gracias por la invitación a Dende y a ProDesarrollo. Me puse a investigar qué es economía subterránea. Subterránea es por debajo de la tierra. ¿Qué nos dice la palabra? Aquello que está, llamémosle, escondido. Son aquellas actividades de producción de bienes o servicios que se realizan al margen de la norma tributaria y de las normas legales, es decir, de los impuestos, o de algún marco normativo específico que regula una actividad. No se declara. Me preguntaban también si eso incluye actividades ilícitas. Claro, incluye actividades lícitas e ilícitas. O sea, actividades que están al margen de la ley, llámese robo, narcotráfico, trata de personas, o actividades que son legales, pero que el ejercicio de la misma no cumple la ley. No están inscritas en el Ministerio de Hacienda, en consecuencia no pagan impuestos, o los trabajadores no están inscritos en la entidad de seguridad social, IPS, en consecuencia no están cubiertos, o trabajan y no están registrados en la Municipalidad de Asunción, o en los municipios, o en las instancias especializadas del sector público que regulan dicha actividad. ¿Qué significa que no estén inscriptas? Significa principalmente que las actividades no existen, no tienen derechos, que las hacen a escondidas. ¿Y cómo nos afecta? Y nos afecta en el sentido que están viviendo en nuestro país, usan los servicios de nuestro país y no aportan a la vida económica del país y no aporta a la certidumbre de las personas. ProDesarrollo hace unos años empezó a medir el tamaño de la economía informal o de la economía subterránea, por así decirlo, en estos dos componentes que señalamos. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Saben qué orden estamos en este año 2020? En un 46%, es decir, casi el 50% de todo lo que se produce en el país es informal. O sea, la mitad es formal, la mitad es informal. 46%. En los últimos años, del 2018 a hoy, se ha pasado de 41% a 46%. Es decir, se ha incrementado. ¿Sabe? 46% a valor de hoy es casi 16.500 millones de dólares. El tamaño del sector público para Paraguay, el presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento hoy, es de 13.000 millones de dólares. O sea, la economía informal es más grande que todo el sector público paraguayo. Es realmente grande y nos afecta a todos. Obviamente, algunas personas porque trabajan y no están dentro del marco de la ley, algunas empresas porque sus proveedores o sus insumos no están pagando impuestos, a nosotros los consumidores, ¿cómo nos afecta? Porque estamos adquiriendo productos de organizaciones o empresas que no dan ninguna garantía. Y no tengo ni a quién cuestionarlo o quejarme o pedir que la instancia normativa vaya y revise en qué condiciones lo produce. Entonces la calidad de vida de todos los ciudadanos también es afectada. Entonces, podemos afirmar que la economía informal creció, por lo que acaba de decir Hugo y lo que transmite este informe, que tiene como séptima versión, tiene un tracking, una manera de hacerle el seguimiento. Y yo le preguntaría al viceministro, a Oscar,
Entonces, ¿puedes hablarnos de la evasión medida o que en el sector público se maneja como lo que se maneja, lo que se considera y sobre todo lo que se conoce de la evasión? Bueno, muchas gracias, Patricia. Antes que nada, le quiero dar un saludo a Hugo, también a Sebastián y a Alberto y a toda la audiencia de NPI. Muchas gracias a Dende por la invitación, poder participar en Plaza Pública. Creo que es la segunda vez en mi caso. Espero que no sea la última. Bueno, con relación a lo que es la evasión en sí, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de lo que es el consumo, ¿verdad? Que es lo que más fácil podemos medir, estamos hablando de por lo menos un 30% de evasión con relación a lo que es el IVA, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente, en términos numéricos, acerca de más o menos entre 3 a 4 billones de guaraníes por año. Eso significaría en términos de guaraníes. Y lógicamente ahora estamos terminando un estudio de evasión con relación a lo que es renta, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, con especialistas y también con los técnicos aquí en tributación, que en poco tiempo más vamos a dar una información. Con relación a lo que dijo en este caso Hugo, sí, la economía subterránea en este caso sabemos que es amplia. Paraguay en términos generales tiene un problema bastante importante en lo que es informalidad. Y la informalidad, ¿cómo lo combatimos? Y solamente lo podemos combatir no solamente con las acciones que hace el Estado a través de leyes o de disposiciones, hoy facilitando a través de los nuevos regímenes dentro de lo que es el simple y resimple. Hoy a una persona le cuesta más, es más fácil, es más sencillo, es menos dinero pagar en concepto de impuestos a los efectos justamente de formalizarse. Con la ley 6.380, con la ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, conseguimos eso y creo que hoy el desafío es hacer llegarle a todos información para que puedan formalizarse. Pero la formalización no solamente tiene la pata del lado del sector público, en cuanto a esa lucha frontal que estamos haciendo, porque la evasión hay dos puntos que hay que tener en cuenta. Uno, la gente que no está inscripta, pero así como lo dice Hugo, realiza actividades comerciales, industriales o servicios, ¿verdad? Siempre y cuando sea lícita, pero no están inscriptos. Pero por otro lado, tenemos justamente ya gente formalizada que no cumple con las reglas y lógicamente hay un principio, o sea, hay acciones que hacen a los efectos de pagar menos impuestos, ¿verdad? Tuvimos un caso hace poco, el caso que nosotros llamamos Operativo Facturación 1, en el cual detectamos una red de venta de facturas falsas, por ejemplo. Entonces tenemos dos cuestiones en cuanto a lo que es la evasión. Uno, que es tratar de ampliar la base tributaria. Eso significa que todos se formalicen, que cumplan con las reglas. Hoy es mucho más sencillo y mucho más fácil. Justamente el trabajo que hicimos de tributación desde el gobierno es facilitarle a la gente, por eso su propio nombre lo dice, de simplificación tributaria. Y bueno, para no extenderme el uso de la palabra, solamente quiero decir que lo estamos trabajando a los efectos justamente de disminuir esa brecha de evasión. Bueno, con el sector público y con el sector privado yo creo que lo vamos a poder lograr, Patricia. Vamos a volver sobre el tema, Oscar, sin duda, porque parece que ahí está la gran clave. Ahora me gustaría preguntarte a vos, Sebastián, decime, ¿esto es algo que nos pasa a nosotros nomás? ¿Solamente en el Paraguay hay estas características? ¿Existe la economía informal y la economía subterránea y en estos tamaños? ¿Qué nos puedes decir del resto del mundo? ¿Cómo se comporta la región en esto? ¿Cómo afecta la región a la informalidad en Paraguay? Buenas noches, Patricia. En tu nombre y en el nombre de Alberto, que nos dio las buenas noches y el saludo hace un rato, quiero agradecerle a todo el equipo de Dende, que está realmente, para quienes nos miran, no se imaginan lo que hay detrás de pantalla. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible esta transmisión. Estamos muy contentos de poder trabajar y poder presentar esto, como bien lo dijo Alberto, con gente de la casa, con quienes hemos hablado muchas veces de este tema, y por supuesto con dos conferencistas de lujo como Hugo, con quien vuelvo a trabajar después de 20 años más o menos, y es realmente un placer. Y Oscar, que nos ha abierto, eso vamos a hablar más tarde, nos ha abierto las puertas de la SED realmente de una manera muy, muy buena y con muy buenas perspectivas de éxito. Y explicar, Patricia, que
a nuestros barquitos, siguiendo un poco lo que decía Alberto, esta tormenta que se llamó COVID, nos agarró a 7 de cada 10 paraguayos en barquitos muy precarios. Es decir, solamente 3 de 10 estaban en alguna balsa que tenía alguna capacidad de flotación para poder llegar a alguna costa, porque muchas de esas balsitas, siguiendo con ese ejemplo, hoy en día están sin encontrar todavía una costa. Entonces, lo que vemos nosotros aquí es un fenómeno que existe lógicamente en todos los países del mundo, en los países de la OCDE, existe la economía subterránea en un orden que va entre el 3 al 9% del equivalente al Producto Interno Bruto. Obviamente muy por debajo de lo que hoy tenemos en el Paraguay. Pero lo que ocurre, a diferencia de otros países en el Paraguay, es que las tasas tributarias son muy bajas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que el tamaño de la economía subterránea del Brasil, para tener una idea, es el equivalente al PIB de Argentina, por ejemplo, para tener una idea, ¿verdad? De estos tamaños, ¿verdad? Pero lógicamente no nos podemos comparar con el Brasil, porque la presión tributaria de Brasil empuja a mucha gente hacia la informalidad. Si con bajas tasas a partir del año 2004, la primera reforma que hicimos, la ley administrativa de educación fiscal y la reforma del 2019, se mantienen tasas bajas de impuestos, no es normal que la gente siga estando en la informalidad. Entonces quiere decir que, y eso es lo que creo que encontramos la inteligencia ahora con la SED, que a diferencia de otros países que están tratando de apretar clavijas, no más, aquí también existe una política de incentivos que hoy en día queremos tratar de trabajarla desde el Estado, que es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que queremos tratar de hacer es que, como bien lo señaló el viceministro, ampliar la base contributiva, que más gente pueda participar, que la gente, para la siguiente gran tormenta, que obviamente, como la misma naturaleza nos enseña, tarde o temprano va a venir, ojalá que nunca sea tan fuerte como esta, pueda tener ciertos recursos para invertir en algo más de madera para su balsa. Porque finalmente todo esto tiene que terminar en la inclusión financiera de la gente, que pueda tener un crédito, que pueda existir. Hugo decía que las personas dejen de ser invisibles para tener derechos, Patricia. Ok, súper interesante eso. Entonces, podríamos hablar entonces ahora, y esta pregunta la voy a comenzar con Hugo, pero después también a Sebastián y a Oscar, así hacemos un buen panorama de cuáles son los factores que condicionan la economía informal en nuestro país. ¿Qué son esas cosas que hacen que sea más fácil para una persona y que ser informal, y sobre todo que le sea tan fácil ser y seguir siendo informal? Hugo. Patricia, separemos las actividades lícitas de las no lícitas, ¿verdad? Porque las no lícitas obviamente es el crimen organizado, digamos, y eso ahí hay otros incentivos que son perversos, no nos conviene como sociedad. Las actividades que son lícitas, hay un primer nivel de personas que realizan actividades informales porque son expulsadas por el sistema. Porque el mercado, nosotros, familia, nosotros, empresa, le pagamos salarios muy bajos, entonces hacen changas. O porque la actividad económica que genera produce un nivel de rentabilidad o de producción muy baja. La producción familiar campesina, entre otras cosas, ¿verdad? Allí la sociedad tenemos que incluirles a esas personas. Un segundo nivel, que son personas que están excluidas del sistema. ¿Por qué excluidas? Gente que quiere ser formal, que quiere registrar su empresa, pero o que no tiene la información, o que no sabe qué tiene que hacer. ¿Qué sé? Si yo tengo un copetín y hago alimentos, tengo que ir a registrarme al INAM. Tengo que registrar mi establecimiento, tener condiciones de seguridad, tengo que estar registrado en la SED para pagar impuestos, en la municipalidad también, entre otras cosas. Hay varios niveles. Hay empresas o niveles de actividad que están excluidas, ¿verdad? Ya sean por elementos económicos, ya sea por elementos de información. Y hay también excluidas algunos a nivel laboral, porque es muy frecuente en nuestro país gente que está en el sistema de seguridad social, por ejemplo, por una parte de su
salario. Y eso no corresponde, tiene que estar por el 100% de su salario. Y ahí hay una práctica viciosa, perversa de algunas empresas que dice, yo abarato costo haciendo cosas por debajo de la mesa. Y eso no está bien. O sea, nosotros tenemos que, como trabajadores, pedir que se aporte, sobre todo porque esa es una tabla en la balsa, señaló Sebastián anteriormente, ¿verdad? Y yo, empresa, tengo que pedir también, o sea, porque es un perjuicio para todo, como bien vos lo señalaste al inicio, ¿verdad? Y hay otra porción que es informal porque se autoexcluye. ¿Por qué se autoexcluye? Primero, o sea, porque cree que de esa manera abarata costo y lo que hace es generar perjuicios y sacarle riqueza a otras empresas, a otras personas, o porque se autoexcluye porque no confía en las instituciones, en la institucionalidad existente. No, ¿yo para qué voy a pagar mi impuesto si finalmente todo el mundo roba? ¿Verdad? Entonces, serían como que 3 niveles o 3 dimensiones que explican el por qué existe la informalidad en nuestro país. Obviamente, las acciones tienen que apuntar a estos 3 niveles. Excelente, Hugo. Sebastián, ¿qué le agregarías? ¿Qué le agregarías a esto que dijo Hugo? Lo que nosotros en ProDesarrollo fuimos madurando a través de los años es de llamar esto, probablemente después de mi carrera política era un problema de llamarle un problema de corrupción, ¿verdad? La corrupción es como que un término que te asusta y nadie quiere estar en el equipo de los corruptos, pero si vos condenás finalmente a que todos los que están en este equipo son corruptos, entonces, ¿cuál es el incentivo para ser un equipo de ser mejores personas? Estudiamos mucho a los economistas y psicólogos economistas que hacen behavioral economy, economía conductual, economía del comportamiento, entre ellos Dan Ariely, y quizás sea el más significativo entre todos estos psicólogos, cuando te dicen, el problema está en cómo generamos el umbral en el cual yo creo que lo que yo hago no le hace daño a los demás, porque yo nomás hago. Entonces, con ese yo nomás hago, tenemos una fila de 5 kilómetros de que yo nomás me voy a comprar vino a Clorinda cuando hay diferencia de precio, y yo nomás me voy a comprar queso a Clorinda cuando hay diferencia de precio. Y en realidad esa gente no está utilizando el régimen de comercio de frontera. Lo que está haciendo es ir a comprarse un lujo, o sea, no está comprando producto de la canasta básica. Pero cuando uno la polémica, y por eso levanta tanta polémica y pasión esta discusión, es cuando uno le dice, pero vos no estás contribuyendo al fisco. Porque allí, en realidad, lo que hay es un problema bastante moderno que le llaman moral tributaria, en donde dicen, no, pero espera un poco, pero si primero el Estado no va a gastar en mí, yo no sé si voy a pagar mis impuestos. Y bueno, básicamente lo que nosotros decimos es 2 cosas malas no hacen una buena. O sea, decir yo, y esto lo decía Gerard Lechevalier, que en el 2004 vivió acá en Paraguay con el NDI, estuvo aquí en la misión del NDI, y él decía, el hecho de decir yo no voy a pagar impuestos por el gobierno lo va a malversar, es como decir yo voy a asaltarle a la chica porque el que viene en realidad le va a matar. O sea, 2 cosas malas no construyen una buena. Entonces, yo creo que por allí pasa el hecho de que la autoridad tributaria en este momento y también las empresas con los niveles de compliance que hoy exigen en el mundo cumplir todos los requisitos de transparencia, empiezan a decir nosotros encontramos que hay valor en lo que nosotros hacemos porque estamos comprometidos con la sociedad que nos rodea. Y lo mismo dice el Estado. Yo también creo que tengo que mejorar algunas cosas para tratar de que la gente se acerque con mayor confianza a tributar, o sea, y dejar de hacer esa trampa, ¿verdad? Porque esa trampa finalmente nos lleva a un círculo infinito de pobreza y escasa productividad. Si no tuviste IPS nunca, y vos decís con orgullo, no, pero en realidad yo le mandé a mi hijo a la escuela haciendo changas o haciendo de pasero, entre comillas, lo que va a ocurrir es que después cuando la naturaleza te llegue a la enfermedad o a la vejez, tu hijo va a tener que invertir todas las ganancias en tener que cuidar tu salud, entonces va a tener que empezar de cero en el mismo punto donde va a empezar. Gracias, Sebastián. Me encanta ese ejemplo porque vamos tocando tierra y haciendo humano, poniendo esto de la macroeconomía, sacándola y poniendo a la escala humana. Entonces, me gustaría
Oscar, si vos tenés algo que agregar desde el punto de vista del Estado, de la administración, de la parte tributaria, a este factor que es cuáles son las cosas que condicionan. Por ejemplo, desde la perspectiva de los controles, de la tarea que el Estado debería cumplir para que la gente esté formal. Bueno, antes de nada, y para complementar un poco lo manifestado por Hugo y también por Seba, una cuestión muy importante, Patricia. ¿Por qué muchos no cumplen con esto? Uno, por el tema de la falta de facilidad. Es complicado, es muy burocrático, tengo que ir a formar fila, al final tengo que contratar a un gestor, o sea, una serie de cuestiones que hacen que sea más difícil poder estar formal. Y muchos dicen, no, prefiero no estar así, porque en realidad cuesta mucho. Entonces, ¿qué nosotros le decimos a eso? Le decimos, con las nuevas reglas tributarias, hoy uno puede, en este caso, inscribirse, formalizarse, y va a pagar menos impuestos y va a ser más fácil poder hacer su declaración jurada, por ejemplo. Pero no solamente en la cuestión tributaria, tenemos que también eso complementar con otras instituciones públicas, porque si yo me voy a dedicar a algo, generalmente un ministerio que tenga que ver con, no sé, con el tema de salud pública o con el tema agricultura, o sea, todos los ministerios tienen alguna autorización que hacer, entonces también tenemos que buscar la facilidad desde ese punto de vista. Algo que tenemos que mencionar también es muy importante, ¿verdad? ¿Qué nos encontró, o sea, qué encontramos al momento de declarar pandemia? Más de 1.200.000 personas que no tenían RUC y que tampoco tenían aporte al Instituto de Previsión Social, o sea, no aportaban, no estaban inscritos como contribuyentes del IPS, ni tampoco tenían RUC. Sin embargo, a esas personas se les dio un apoyo económico. Pero ¿a qué yo quiero llegar con eso? Que ese es el universo que tenemos que conseguir que se puedan formalizar, ¿verdad? En el RESIMPLE solo 2.000 incluimos ahora, ¿verdad? Con relación al tema de los controles, y ya yendo a la pregunta, nosotros hoy estamos haciendo a través de tecnología, tenemos un perfil de riesgo, pero de los que están formalizados, ¿verdad? Estamos haciendo cruces de información a los efectos de detectar quiénes son los que no aportan o quiénes son los que tienen movimientos, porque el tema de movimiento es muy difícil de detectar si se mueven en efectivo. No se puede hacer una trazabilidad de ese punto de vista, entonces ahí es donde tenemos que buscar algunos mecanismos para poder saber exactamente a qué se dedican y cómo influyen. Lo que dijo Hugo y lo que dijo también, comparto con lo que dice Seba con relación al tema de por qué sucede esto. Entonces hay un desafío de parte de la administración, de parte del sector público, de facilitarle más a la gente los efectos que se puedan formalizar. Entonces nos va quedando claro que es muy difícil de saber quiénes son realmente, cuántos son, y el COVID de alguna manera nos ayudó a identificar algunas personas que estarían en condiciones de formalizarse y de poder acercarnos a ellos para ayudarles, ¿verdad? Pero si es tan difícil de conocer de qué se tratan las actividades informales, etcétera, etcétera, te pregunto, Sebastián, ya que ustedes se encargan hace 7 años, digamos, de hacer una medición, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide entonces? ¿Qué recursos tenemos para medir y poder decir estas cifras escalofriantes que manejamos del casi el 50% de nuestra economía? Obviamente no hacemos llamadas ni telefónicas, ni llamamos a preguntarle, hola señor, usted es informal, porque obviamente la respuesta va a ser muy obvia, ¿verdad? Lo que hacemos es, utilizamos el método indirecto, un método desarrollado por Frey Schneider, que se subdivide otra vez en 3 métodos. Uno es el método del insumo físico, que es la variación del consumo de electricidad o energía eléctrica con respecto a la variación del crecimiento del PIB. El otro se llama del insumo monetario, que es una fórmula PIB sin impuestos dividido PIB con impuestos, y allí se genera una fórmula que se presume que ciertas transacciones hechas con efectivo pertenecen al mundo de la informalidad. El tercero, el mercado laboral, que es un dato que es difícil de obtener, porque nuestro sistema de datos en el Paraguay también es muy frágil, hay que decirlo.
Entonces, finalmente uno tiene que medir la población económicamente activa versus la población activa. Pero tenemos que considerar que en nuestra legislación los cuentapropistas y los campesinos no están obligados por las leyes, por la ley del IPS, por ejemplo, a contribuir obligatoriamente. Entonces, esa fórmula es un poquitito difícil. No la aplicamos este año, sí las otras dos, y lo que hacemos es promediar. Se promedia eso y se saca este número que es bastante intuitivo, ¿verdad? Porque lo que nos deja la pandemia, si yo le decía que de 10 barquitos, 7 en realidad no, estaban naufragando, es porque nada más que el 30% de las empresas tienen RUC, por señalarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el apoyo directo que dio el gobierno a formales e informales, nos damos cuenta también que tiene esa misma proporción. De 300 millones de dólares de ayuda directa para seguro de desempleo, 100 millones fue, un tercio exactamente, fue para este medio salario mínimo mensual que se le pagó a los empleados con IPS, y 200 millones de dólares fue para los programas Putivo 1, Putivo 2, Ñangarecó, etcétera, etcétera, que era para la gente que necesitaba algo y que estaba esperando que le llegue algo. Entonces, esta evidencia, Patricia, creo que nos ayuda a poder dimensionar la ventaja que significa poder ser formal. Una ventaja concreta, una ventaja a futuro cercano y una ventaja también para corregir los problemas que hemos tenido a pasado. Hugo, decime, gracias Sebastián. Hugo, comentame un poco, ¿cuáles fueron los efectos que a tu juicio, como analista, produjo el COVID? El hecho del COVID a lo mejor proceso de formalización que venía avanzando, o a lo mejor que estaba en una meseta. Estaba en una meseta el año pasado, el anterior, ¿y qué pasó con el COVID específicamente en números? El COVID definitivamente nos demostró dos cosas. Primero, la necesidad de yo como ciudadano, yo como empresa, tener certidumbre y de estar protegido socialmente ante cambios en mi nivel de ingreso. Uno. Segundo, la implementación de políticas públicas a través de mecanismos formales. Lo comentó Oscar recién, que los subsidios personales se dan a través de la existencia de número telefónico, de cédula o de RUC en el caso de las empresas. El acceso al sistema financiero, yo tenía que tener registros también tributarios y historial de ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no tengo certidumbre, yo busco aferrarme a cualquier tablita de salvación. Y una tablita de salvación es disminuir costos. Entonces, obviamente, lo que ocurrió es muchas empresas despidieron personas, redujeron salarios, y los emprendedores, como se vieron obligados a cambiar de actividad, o aquel que perdió su trabajo, y desarrolló un emprendimiento nuevo, y se hizo complicado registrar una empresa formalmente, entonces se incrementó la informalidad. En cierta medida, de las causas que planteé, podríamos afirmar que la expulsión y la exclusión incrementó la informalidad. La disminución del ingreso, el contrabando y el hecho de la necesidad urgente de funcionar. Hay dos preguntas, dos comentarios, Patricia, en el chat, que me parece importante resaltarlo, ¿verdad? Uno es, que lo plantea Romy, entre paréntesis, Romy Vázquez, de que el exceso de burocracia y de papeleo y de tiempo que te lleva a hacer un procedimiento público atenta contra la formalización, ¿verdad? O sea, es decir, yo creo que ahí se ha dado un paso con el sistema simple y resimple. Pero así como en lo tributario generamos esa facilidad, tenemos que generar esa misma facilidad en todas las otras dimensiones del sector público. Y Eduardo Felipo, empresario que conoce el funcionamiento del sector privado y del sector público, plantea con mucha inteligencia de que no se puede hablar de formalidad si no se habla de corrupción, de formalización. Entonces, estos son dos temas que están que van mucho de la mano, la corrupción y la formalización. ¿Por qué va de la mano? Porque para que yo confíe en las instituciones,
yo necesariamente tengo que ver el gesto del sector público que usa responsable y eficientemente mi recurso. Uno. Lo segundo es, empresas que operan en el marco de la corrupción, obviamente necesitan tener en negro o de manera subterránea muchos ingresos y muchos gastos. Entonces, atacar la corrupción es dar un paso importante hacia la formalización de la economía. Fantástico. Y fue mencionado por Sebastián también anteriormente el tema de que antes le llamábamos a esto corrupción nomás y que ahora estamos tratando de ponerle un nombre y apellido como más específico. Economía informal es la que no paga los impuestos, la que no se registra en los registros públicos, etcétera, etcétera. Tiene su lado de enfrente, que es el que produce eso, produce un acto de corrupción, que claro, es fundamental. Ahora tocaste un tema también muy interesante que tiene que ver con el tema del gasto público. Uno de los argumentos que ustedes mencionaron, como los causales, es que la gente se autoexcluye porque siente que no recibe nada del sector público o que recibe poco del sector público y tiene también no solamente creencias de que el sector público no le va a devolver, que no justifica eso, sino también tiene realidades de tener un servicio de salud pobre. Conocemos los datos de la educación paraguaya. La gente que lleva a sus hijos al colegio, a la escuela pública, no siente que sus hijos aprenden o que lo que saben les sirve para que ellos se vuelvan empleables al nivel de poder mejorar su condición de vida a través de la educación y también del trabajo. Entonces, como que se hace un círculo vicioso y la gente se pregunta si hubiera una mejora del gasto público en cosas que la gente sintiera o se le comunicara. ¿Vos crees, Hugo, que sería un factor importante y en qué medida sería a la hora de achicar este problema de la informalidad o hacerle sentir a las personas que conviene formalizarse porque este dinero que yo pago en impuestos va a parar a la educación que me devuelve un hijo educado que accede a una mejor posición laboral, por ejemplo? Absolutamente, Patricia. En la medida que el sector público dé señales concretas de mejora en la calidad del gasto. Y ya que habló Felipe, también me parece importante señalar, y Jaime Ewes, en la medida que los empresarios exijan acciones honestas y tengan acciones decididas contra empresas que participan en actos de corrupción, empresas privadas que participan en actos de corrupción con sobrecostos, con no entrega de productos, lo que nosotros vamos a tener es un sector público más cercano a la ciudadanía, un sector público que brinde servicios, porque el perjuicio que vos señalaste al inicio es: yo estoy viviendo en una sociedad con una entidad que me tiene que dar bienes y servicios que yo no accedo. O si accedo, lo hago de mala calidad. Ese es el perjuicio de no pagar impuestos y es el perjuicio de usar mal la plata del impuesto. ¿Cuál sería otro beneficio en la medida que tengamos? Es la certidumbre en momentos de duda, de crisis. Y eso nos demostró el COVID. Cuando hay crisis, hay los ingresos. Y ahí es el Estado, el sector público, el que ayuda, genera estos mecanismos a las empresas con propuestas financieras, a las personas con subsidio, entre otras cosas. Entonces, tenemos que colaborar pagando los impuestos. Formamos parte de una sociedad, debemos pagar los impuestos. Es como cuando vivimos nosotros en nuestra casa. Yo tengo hijos adultos, o sea, ya grandes. Bueno, todos aportamos al mantenimiento de la casa y eso es parte de la convivencia. Entonces, si somos formales y si hay menos corrupción en el sector público y en las empresas privadas proveedoras del Estado, obviamente mejora la calidad de vida, la convivencia y la cohesión social. Fantástico. Entonces, vamos acercándonos a las soluciones, pero antes de eso, Sebastián, nos llamó la atención en este informe del que estamos hablando, un término aparentemente nuevo que ustedes le definen como los invisibles. Y si bien al principio decíamos que la economía informal es visible para nosotros porque está a nuestro alrededor, ¿en qué sentido
le consideran ustedes invisible? La invisibilidad es la característica que tiene una persona que está en la economía informal o en la economía subterránea. Y aquí quiero hacer una disquisición porque podría ser una persona, por ejemplo, que esté operando legalmente, como ha ocurrido en un conocido caso hace poco, un decomiso importante de drogas, donde hay una empresa legal, pero que en realidad su operación es invisible. Y en la otra parte están las personas que directamente no quieren aparecer porque dicen en cierta manera lo que aquí señaló Jaime, señalan en algunas preguntas, ¿verdad? O sea, tienen miedo de que el Estado actúe finalmente como un perjuicio a ellos en lugar de un beneficio. Aquí el gran desafío, y les digo después de 7 años de prueba y error, ¿verdad? Es tratar de dividir esto como si esto fuera un problema solamente del sector público o solamente del sector privado. No, es un problema de todos. Y cuando yo digo, sí, hay que mejorar el gasto público, definitivamente lo ha dicho el BID. Imagínense, nuestro gasto público anual es más dinero o sea, nuestro mal gasto público anual, según el BID, es más dinero lo que le damos al IPS, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, en ese orden más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, tenemos que tratar de afinar la punta del lápiz, tenemos que hacer esto. Pero si no existe una sociedad que en realidad no juegue de ¿cómo podemos decir?, de cómplice de esto, entonces va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Decía el presidente Poder Ciudadano, esta ONG argentina, una vez que lo fui a escuchar hace unos 12 años, decía, el tango ya no se baila de a 2, corruptor y corrupto, sino se baila de a 3, corruptor, corrupto y una sociedad indolente. Que es en cierta manera lo que dicen desde Kahneman, pasando por Thaler hasta Ariely, los psicólogos que hacen de Behavioral Economy, dicen, en realidad cuando uno normaliza la cuestión, entonces queda el tema del famoso peixarante o hijo a Beñaneta. Así nomás luego es. Sí. Entonces, ¿por qué vos haces trampa? ¿Y por qué yo hago trampa? Porque la profesora otra hizo trampa también para su concurso y yo también entonces voy a hacer trampa. ¿Y por qué vos no da factura? Y yo no doy factura, pero mi competencia tampoco da factura. Entonces, si nosotros no vemos esto como un todo, y como un todo que tenemos que mejorar todos juntos, y donde todos tenemos que poner el hombro, y donde las empresas tienen que decir, mira, yo estoy acá para colaborar porque yo pago todos mis impuestos, y ahí está el fisco donde dice, gracias por pagarme tus impuestos, yo voy a hacer un gran esfuerzo por optimizar el gasto. Entonces, creo que allí empezamos a encaminar una sociedad en la cual la mediocridad no sea la norma. Porque la mediocridad es decir el peixante. Así nomás luego es, así nomás luego fue y así nomás luego va a ser. Y nosotros ya tuvimos un ejemplo de cambio. Del 2004 al 2010 aproximadamente se quintuplicaron los ingresos tributarios. Claro, allí faltó mucho más control y mucho más firmeza para que no se quintupliquen tampoco los gastos rígidos. Entonces, ese temor en este momento lo que tenemos que hacer es compartirlo abiertamente con la sociedad y decir, mira, acá tenemos que ser mucho más estrictos en controlar cómo se va a gastar. ¿Podemos mejorar el gasto público? Por supuesto que podemos. Pero para eso tenemos que tener propuestas y bajarlas sobre la mesa sin temor. Y yo creo particularmente que desde la función pública, hoy en día estamos encontrando una apertura muy interesante para trabajar en esto. Y creo que esas son las cosas que tenemos que aprovecharlas, porque lo que no funciona y no ha funcionado es cascotearse de cada uno del lado de la vereda opuesta, ¿verdad? Entonces, allí es donde no se construyen los puentes que necesitamos para generar el desarrollo, Patricia. Fantástico. Es así mismo. Este es un juego que se juega entre 3 o entre 4 y que está siempre en movimiento y en algún momento tenemos que parar y hacer como un paso nuevo todos juntos. Esa es un poco la propuesta, ¿verdad? Oscar, te quiero preguntar entonces, pasando ya al capítulo de las propuestas, de todas las iniciativas que se puedan tener en este campo, me gustaría que nos ayudes refrescando la memoria de cuáles han sido las iniciativas que el sector público ha tomado, o cualquier otra que vos recuerdes, ¿verdad? Pero ¿qué cosas ya se han intentado? ¿Cuáles de ellas fracasaron y cuáles funcionaron o funcionan? Bueno, yo celebro mucho, Patricia, la discusión sobre el tema, por un lado, de los ingresos, de la formalización y el tema de la calidad del gasto, que es un tema que nos ocupa
y que lo estamos haciendo desde el gobierno. Hay ya sendos proyectos de leyes que están en el Congreso. Uno que habla sobre la carrera civil del funcionario público. Siempre se cuestionó el tema de los salarios. Bueno, hoy ya hay un proyecto que está en el Congreso. También estamos trabajando sobre un proyecto que modifica todo lo que tiene que ver con las compras públicas, especialmente impulsar compras unificadas a los efectos de que el tema de los precios sean acordes. No es lo mismo que un ministerio compre a un precio y otro ministerio compre a otro precio, siendo que los dos compran el mismo producto, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante esto que estamos haciendo. Y por último, lo que es el presupuesto por resultados. Yo creo que eso desde el Ministerio de Hacienda va a tener un impacto muy importante en la calidad del gasto, porque ¿qué es lo que se mide? Y eso vamos a hablar en términos sencillos en el gasto. Tal institución gastó 80% de su presupuesto. Ah, es buen administrador, es un buen ministerio. ¿Pero qué hiciste con ese 80%? ¿Cuáles son los resultados que tuviste? A eso va apuntado lo que es el presupuesto por resultado. Independientemente a cuánto ejecutaste, fue eficaz, fue eficiente esa administración, ese gasto. Eso es lo que nosotros estamos trabajando también. Entonces, creo que ya se está haciendo eso y creo que también tenemos que hacer un consenso con el sector político, porque ahí está una cuestión y creo que también se va a tener que discutir esto en el Congreso y creo que ustedes también son partícipes de lo que en el Congreso se apruebe o no, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una ley de transparencia, de estándares internacionales a los efectos tributarios que aún no se aprueba, ¿verdad? Vamos a discutir también en el Congreso eso. Pero volviendo a tu pregunta, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hicimos? O sea, eso que decía Seba es muy cierto. Así nomás, yo prefiero nomás estar así. Es muy complejo, es muy complicado, es muy caro. Entonces, a eso, con la ley 6.380, se crearon dos regímenes simplificados, el simple y el resimple. En el caso del resimple, solamente paga un monto fijo mensual sin necesidad de pagar IVA, por ejemplo. Eso es algo muy bueno en el sentido que no tienen que estar haciendo declaraciones juradas cada mes, ¿verdad? Y siempre y cuando su nivel de facturación no supera 80 millones de guaraníes en el año. O sea, hoy esa empresa unipersonal, esa persona que está emprendiendo algo, puede inscribirse en el resimple y no necesita venir a tributación. Lo único que hace es saca una foto de su cédula, saca una foto de su, en este caso, de la factura de AMDE o de SAP, y con eso es suficiente. En caso que no tenga, se va a la comisaría y pide el registro de vida, ¿verdad? Que le piden el certificado de vida y residencia. Y ese es el documento que se solicita. Y eso uno envía a través de la página de Marangatú, del sistema que nosotros tenemos aquí en tributación, y es suficiente, ¿verdad? Entonces le facilitamos la vida. Eso por un lado. Por otro lado, establecimos también incentivos en el sentido de que hoy, si bien se puede deducir menos, lo que nosotros buscamos justamente con el simple resimple es poder ayudar a ese sector que decía que era muy caro, que era muy complicado poder cumplir con el pago de impuestos. ¿Y por qué no? Acá no es solamente pagar impuestos, sino que nosotros tenemos que decirle a esa gente, Patricia, que la única forma que puedan desarrollarse, la única forma que puedan expandir sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, es estando en la formalidad. No van a poder crecer esas empresas si es que no se formalicen. Y un tema no menor, y con esto termino, es que cuando vos te vas a comprar algo, tenés que pedir la factura, porque en el precio que uno está comprando ya está incluido el IVA. Entonces, la formalización va por qué lado? Va también por la concienciación, por un nivel de cultura tributaria que tenemos que ir avanzando. ¿Por qué no pensar que nuestros chicos, nuestros hijos, que esté dentro de la malla curricular de educación, la importancia del pago de impuestos? Porque esto tiene que ver con una cuestión de imagen de país y sobre todo de desarrollo. No podemos desarrollarnos si no cumplimos con las reglas. Y nuestro desafío es hacerlo más fácil desde el sector público y no estar culpándole. Ah, no, uno es culpable de otro, así como decía Seba. Bueno, entonces, lo que me va quedando claro es que es bastante difícil que podamos, digamos, castigar a los que no cumplen, porque como no sabemos quiénes son ni dónde están, cuesta un poco, y por ese lado no es que podemos esperar demasiado, ¿verdad? Entonces, me gustaría, vamos en la parte de las propuestas,
que el informe de Prodesarrollo nos comenta, donde sí se plantea, ¿no?, poner todo en manos del sector público nomás, en términos de castigo, en términos de mejoras, en términos de todo, sino que una fórmula de corresponsabilidades, donde hay distintas tareas que todas las partes tenemos que hacer. Y me gustaría preguntarte, Sebastián, que nos comentes, ¿cuáles son estas propuestas que ustedes están acercando a la sociedad, al sector público? ¿Cuáles son y por qué van a funcionar? ¿Cuáles son las condiciones en las que se plantean que hacen que vayan a funcionar? El haber encontrado una mejor dinámica post-COVID y el hecho de ver de que en realidad mucha gente todavía pesa con la incertidumbre, eso encontramos, el equipo maravilloso de Hugo, de Mentu, encontró esto en el estudio. Obviamente nos dice casi intuitivamente, nos justifica el crecimiento que ha tenido de un 3%, 3 puntos porcentuales de la informalidad. Lo que no podemos hacer es lo que vinimos haciendo hasta ahora, pretendiendo tener otro tipo de resultados, o sea, porque resultaría básicamente inocuo, ¿verdad? Ahora se dan una conjunción de varias cosas. Primero, el hecho de poder trabajar con un equipo como el de Mentu, que ha hecho un análisis realmente maravilloso de la situación. En segundo lugar, haber empezado a trabajar con el equipo técnico de la Secretaría de Estado de Tributación, donde queremos proponer 5 cosas, 5 ejes. El primero es la disminución de los costos de formalización. Sabemos que a la gente, el trabajo que ha hecho la SED es muy importante y ha sido un primer paso sumamente importante para que la gente pueda conocer la herramienta y poder entrar en la herramienta. Todavía le falta subir 2 escaloncitos más. De allí es que nosotros queremos ver y trabajar con la SED en hacer una aplicación, una app, que sea tan sencilla como las apps que tenemos para hacer transferencias de saldo y más cuestiones, y que en esa app los 5 o 6 pasos que se tienen que hacer desde la inscripción hasta la liquidación y pago se puedan hacer para este grupo de contribuyentes. ¿Por qué? Porque necesitamos que ampliar esta base, y hay una tercera cosa que es muy importante para llegar a esto, que es un shock comunicativo. Ocurre en todas las administraciones y en todas las empresas privadas, administraciones públicas, el tema de que si no tenemos una buena comunicación que llueva literalmente sobre las masas, la gente no se va a enterar de los beneficios que traen, por ejemplo, el sistema que ha habilitado la SED. Entonces, las empresas también de Prodesarrollo dicen, bueno, nosotros tenemos que colaborar con esto, tratando de que a través de medios no tradicionales, innovadores, pop-ups y demás cuestiones que le salen en la pantalla a la gente, puedan enterarse de estas cosas que ocurren. Hay un 7% de porción de teléfonos inteligentes, Patricia, en todo el Paraguay. Hay una capacidad de penetración y de capilaridad muy importante a partir de las de Prodesarrollo. Entonces nosotros queremos explotar ese shock de comunicación. ¿Para qué? Para llegar al cuarto paso, que es la inscripción masiva. Ahora, ¿para qué te vas a inscribir? Y esta es la última pregunta y que tiene una respuesta muy importante. Para ser un sujeto de crédito. Aquí bien lo están diciendo algunas personas, dicen, bueno, en realidad la riqueza va a generar el sector privado. Claro que va a generar el sector privado, pero no con una población muy pequeña que está hoy en día incluida financieramente. Necesitamos más gente que entre al sector financiero, necesitamos más datos de esa gente para que las tasas de interés sean convenientes para esa gente. Necesitamos que esa gente pueda adquirir un pequeño capital para poder desarrollarse y para poder ahorrar. Y eso es un proceso que va a llevar, lógicamente, su tiempo, pero tenemos que dar ese primer paso. Tenemos que terminar en este proceso de 5 pasos en un círculo virtuoso donde la formalización termine en la capacidad de tener un crédito, porque allí sí el ciudadano va a poder generar riquezas y allí va a poder cumplir con sus obligaciones legales, con sus obligaciones familiares y por supuesto va a poder también tener un ahorro para futuro, ahorro previsional, seguro médico, que es una cuestión de derechos y que es una cuestión muy importante para él. Quiere decir entonces que este círculo de acciones pasa a convertirse en un factor para lidiar con este tema del desconocimiento.
Teníamos un gran desconocimiento, la gente tiene un gran desconocimiento de que puede ser fácil, de que puede ser accesible, de que no le sale más caro. Y todavía hay un factor importante que vos estás describiendo, Sebastián, y que es la gente no se da cuenta que si no se formaliza, no va a poder crecer su negocio. Y tuvimos una información de prensa, Oscar, relacionada con que más de 9.000 empresas se habían dado de baja y que 33.000 se habían formalizado. Y me gustaría que me cuentes, que nos cuentes a todos un poco acerca de este fenómeno que sucedió cuando todo el mundo esperaba que cada vez menos empresas estén inscritas y actúen formalmente. Hubo 33.000 formalizaciones. ¿O cuáles son las cifras actualizadas? Las cifras actualizadas, en este caso, Patricia, son 76.000 nuevos contribuyentes desde enero a octubre, y de los cuales hubo 12.000 personas que han cancelado, mayoritariamente personas físicas han cancelado sus RUC. Generalmente son empresas unipersonales en este caso, ¿verdad? Entonces tuvimos en este caso, si hacemos la comparación, hay más activos que en este caso que suspendidos o en este caso cancelados, ¿verdad? Es muy importante eso. Y creo que eso también se debió principalmente a que muchos perdieron sus trabajos. Entonces, ¿qué dijeron? Voy a emprender y voy yo a dedicarme a una actividad. Entonces se inscribían y eso creo que fue muy importante. Ahora, por el lado de las empresas, especialmente personas jurídicas, en el 2019 a esta altura teníamos 4.200 empresas inscritas. Sin embargo, ahora tenemos la mitad solamente, ¿verdad? Creo que ahí es donde más se observó la consecuencia de la pandemia. 4.200 del año pasado versus este año 2.300 solamente de personas jurídicas. Pero por el otro lado tuvimos 10.000 personas físicas que se inscribieron. Eso realmente nos pone contentos y sobre todo vemos que hay una mayor conciencia en ese sentido. Algo que quería mencionar también, aprovechar, nosotros cuando asumimos el gobierno habíamos hecho una planificación estratégica por 5 años, en el cual dijimos, vamos a cambiar primero nuestro logo y segundo, vamos a cambiar un poco esa cuestión de la visión y misión. Dijimos, nosotros tenemos que tener un propósito y el propósito es generar confianza. Hoy van a ver en nuestro eslogan es generando confianza o promoviendo confianza desde tributación, justamente a los efectos de que la gente pueda acercarse y pueda encontrar una administración tributaria mucho más amigable, mucho más cerca de la gente, en el sentido de que hoy, por consecuencia de la pandemia, estamos fraccionando más de 800.000 millones de guaraníes, fraccionamos de aquí a fin de año o desde que empezó la pandemia los impuestos. Yo creo que eso es muy importante porque lo fraccionamos sin intereses, prorrogamos impuestos en algunos casos y bajamos las bases imponibles en otros, por ejemplo, el sector gastronómico y el sector un poco que más se vio afectado a consecuencia de esta pandemia. Y eso favoreció también a que muchos se formalicen. Entonces, es importante hacer esta aclaración, Patricia, y sobre todo que seguimos. Hoy, con la tecnología es mucho más sencillo y mucho más fácil poder hacer las inscripciones y sin necesidad de tener que ir a una oficina, sin tener que formar fila, como dije hace rato. Y sobre todo, una atención mucho más ágil hoy. Tuvimos muchos inconvenientes por el tema de la pandemia, pero creo que hoy estamos corrigiendo algunos errores que tuvimos al principio. Fantástico. Me parece que hay un movimiento impresionante. Así como muchos se cierran, muchos se abren. Da la impresión de que dimos como un paso atrás porque se cerraron muchas empresas y cuando una empresa ya está formalizada, ya son fuentes de trabajo, es como, y empezar los monotributistas otra vez cuando empiezan de cero, es como empezar de atrás otra vez, ¿verdad? Pero afortunadamente, aparentemente hay mucha actividad de personas que han decidido emprender debido y gracias al COVID, digamos. ¿Cuál es? Me da la impresión de que por primera vez estamos haciendo un planteamiento que involucra una asociación público-privada. Y te quiero preguntar, Hugo, que vos me digas, vos
que tenés una larga trayectoria en el sector público, en el sector privado, en la academia, en todos aspectos y ámbitos en los que pudiendo trabajar juntos, generalmente trabajamos más vale separados. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu expectativa con respecto a dar un paso nuevo en el sentido de una nueva manera de ver las cosas por parte del sector privado y del sector público, de juntarse a trabajar juntos y ver no solamente que el sector público nos marque el hecho de que tenemos que emitir factura y que los ciudadanos tenemos que pedir factura, sino trabajar un poco más de fondo en programas que involucran aquellos factores más profundos de la causa de esto, como es el desconocimiento de la gente, el hecho de que no se entiende que de esta manera solamente se puede crecer. ¿Cuál es tu expectativa con respecto a esto, Hugo? Mira, creo que uno de los grandes éxitos del bajo nivel de contagio del COVID es que cuando te vas a cualquier local antes de entrar, dice, por favor, lávese la mano antes de entrar. O no se puede entrar si no usa tapabocas. Me parece fabuloso cómo todas las personas se sumaron a una acción que nos beneficia a todos. O dicho de otra manera, que no hacerlo nos perjudica a todos. Entonces, aquí creo, voy a citar el título de un libro de una persona amiga que se llama Pequeños Actos de Coraje. Todos nosotros tenemos que tener el coraje de exigir una factura legal cuando una persona me trae a mi casa productos frutícolas, o cuando me voy y compro en el negocio en el interior, en una despensa, una bebida gaseosa o unos caramelos, o lo que fuera. Entonces, ¿por qué tener ese pequeño acto de coraje de exigir factura hace que el virus del no servicio público no nos tome a todos? Entonces, hay una dimensión ciudadana. Lo segundo es, la dimensión ciudadana también tiene que ver con el tema de los productos de contrabando. O sea, el contrabando es todo un tema que involucra a las familias, involucra a las empresas, involucra al gobierno. Pero la familia yo sé que es interesante comprar un producto de contrabando porque es más barato, pero el daño que estoy generando al trabajo decente, el daño que estoy generando a las empresas que hacen el esfuerzo, y el daño que yo me puedo generar a mí mismo y a mi familia por consumir productos que no tienen las condiciones, que podrían no tener las condiciones adecuadas de producción, ¿verdad? O sea, o de garantías, rompieron la cadena de frío, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que decir, me costará un poco más, pero le pido la factura y en esa factura están los impuestos y tal cosa. A nivel empresarial también, Patricia. Tomo el caso del contrabando. Qué difícil es que los gremios y las empresas denuncien públicamente en qué empresas o a quienes venden contrabando. Dicen, yo no puedo porque a lo mejor es cliente mío. Tampoco, vos estás cuestionando el contrabando, denuncialo. Si una persona o un grupo de empresas que a lo mejor no reúnen las características para ser un cliente tuyo. Entonces, yo creo que tiene que haber un tejido empresarial, tiene que haber gremios que asuman frontalmente el desafío de parar el contrabando. Y eso también requiere mucho coraje y valentía en los empresarios. Yo creo que allí está esta asociación público-privada, decirle, con esta apertura de la Secretaría de Tributación, decir, hey, vamos a ayudarte nosotros, porque nosotros tenemos una cadena de comercialización, llegamos a puestos de venta, tenemos proveedores que a lo mejor no son formales, vamos a hacer juntos, dar información a los que no tienen, vamos a hacer juntos, acercarle la solicitud a los que no tienen, y acercarle formación e información, porque un pequeño productor de dulces artesanales no necesariamente tiene acceso al contador o tiene acceso a la información. Y yo, empresa grande, sí tengo acceso a la información. Entonces, es un compromiso no social, empresarial y ético
ayudar a toda mi cadena a que se formalice. Y eso va a ayudar a que disminuyan mis costos, sea más eficiente, y va a ayudar a que disminuyan los costos de formalizarse de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo, y en eso estamos, ¿verdad? Compró de que es posible hacer con la SED un proceso de que los preventistas le inscriban en simple y resimple. Ya se modificó muchísimo la normativa. Entonces, las empresas tienen que ayudar a hacer eso. Y es un desafío. Y eso va a mejorar la productividad y la eficiencia. Y lo último, a nivel del sector público. Yo creo que a nivel del sector público me gustaría decir como que 4 cosas. 1, simplificar los procesos. O sea, así como se simplificó para simple y resimple, yo sí me voy, tenemos una experiencia con otros gremios, con CABE, CAPAVA, CAPRO, CAPELI, y Centro Importadores, y entre otros, ¿verdad? De ayudar a simplificar los procesos del INAM. Ajá. Y eso ayudó notoriamente a tener registros adecuados, ¿verdad? Entonces, simplifiquemos todos los procesos. No puede ser que yo me vaya a pedir una solicitud y me dicen fotocopia de cédula, si la información está en el sector público. Entonces, simplificar procesos es uno. Lo segundo es papel cero, todo que sea tecnología. Que le pregunten a la policía si yo soy yo, si mi número de cédula es, a la SED si el RUC es de la persona, o sea, al Ministerio de Salud Pública si estoy registrado allí, entre otras cosas. O sea, de tecnología. Y cuando digo tecnología, quiero usar lo que planteó Oscar. No es gastar más en computadoras y en software. No es necesario. Es dar resultados tecnológicos. El tercer elemento, me decía un dirigente gremial al celular recién, me decía, Hugo, en un país donde hay 3 rutas y 2 ríos, no puede ser que no se controle el contrabando. Sabemos que en qué parte del Paraná se cruza, sabemos en qué parte del río Paraguay cruzan. Bueno, hoy hubo una acción a un supermercado. Bueno, esa hay que repetirlo. Entonces, es un compromiso del sector público generar acciones concretas y reales de persecución, de sanciones. Entonces dije, simplificar, tecnología, acciones concretas de gestión gubernamental en torno a reprimir la informalidad o cuestionar o limitar. Y el cuarto, que es un problema ético, que es un problema vergonzoso, que es un problema político y un problema de uso de recursos, el gasto. O sea, las sobrecompras, que los actores políticos sean los que estén involucrados en estos procesos, que tengan empresas de maletín. Eso tiene que acabar, porque eso hace que yo, si tengo COVID, no tenga una cama de terapia intensiva, no tenga los medicamentos adecuados. Eso hace que yo no me vaya a la escuela. Entonces, no se puede hablar de formalización si no hay una mejora sustancial en la calidad del gasto público. Y finalmente, lo último, el pequeño acto de coraje es, al tener mi cédula, yo me siento un ciudadano. Al tener mi RUC, también soy un ciudadano económico, un ciudadano que aporta y un ciudadano que debe exigir un buen funcionamiento del sector público. A mí me gustaría agregar algo, Patricia. Sí, justo te iba a dar la palabra, Oscar, para que vayas haciendo tu mensaje final. Y le quiero agregar algo a Hugo, que yo creo que muchos van a tener, y los que están viendo también en NPI van a coincidir conmigo. La impunidad. Eso creo que también las instituciones tienen que funcionar. Lo digo por experiencia. Hace poco detuvimos un cargamento de productos. Bueno, 3 días estuvo detenido y después ya le recusaron a la fiscal que intervino. En poco tiempo ya se liberó la carga, ¿verdad? Son cuestiones que lastimosamente existen. Nosotros tenemos muchas intenciones. Hoy hicimos un operativo con la UIC, la Unidad Interinstitucional Anticontrabando. La Fiscalía también participó, pero yo creo que ahí es donde también tenemos que agregarle a lo que dice a todo lo que dijo Hugo. La impunidad es una cuestión que está instalada y muchos dicen, voy a hacer nomás total, si el otro pagó y solucionó, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, eso es una cuestión. Yo celebro mucho, Patricia, que por primera vez
por lo menos yo lo veo en mis 27 años, no solamente ver una crítica o solamente, como dijo Seba, tirar cascotes y señalarle a quién es el culpable. Hoy yo creo que con este trabajo, una alianza, una verdadera alianza público-privada, yo creo que podemos lograr mucho más en pos de un desarrollo de nuestro país. Entonces yo celebro esto, ¿por qué? Porque ya tenemos acciones concretas, no nos quedamos en el discurso, no nos quedamos en el análisis, no nos quedamos solamente en cuestionar o en discutir, sino tenemos algo concreto que lo vamos a hacer. Yo creo que eso es muy importante para que la gente sepa. El apoyo del sector privado es fundamental, uno, por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y dos, ir a hacer esa concienciación y sobre todo ayudarnos a que puedan formalizarse, porque ellos tienen una red de distribución en todo el Paraguay. Estamos hablando de empresas muy serias y que empresas que quieren colaborar. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que va a pasar si es que no lo hacemos? Desde el sector político van a decir, vamos a aumentar los impuestos. Hoy nosotros, el gobierno, decimos, nosotros no impulsamos un aumento de impuestos. Nosotros apostamos, uno, a la formalización y dos, apostamos a esa formalización ampliando la base contributiva a los efectos que todos paguen sus impuestos de forma justa, ni más ni menos. Entonces yo creo que esto es fundamental y por eso celebro nuevamente y agradezco esa apertura Pro Desarrollo para compartir con nosotros. El equipo técnico de la SED está muy conforme con todo este trabajo que estamos haciendo y en poco tiempo más vamos a estar demostrando todas las acciones que tenemos programadas realizar. Así que nuevamente muchas gracias Pro Desarrollo, muchas gracias también a Dende por la invitación. Espero que podamos compartir más estos espacios para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo, porque no es lo mismo a trabajar en nuestra oficina, en cuatro paredes, y la gente no está sabiendo qué estamos haciendo desde el gobierno. Así que muchas gracias por eso. Un punto clave, sin lugar a dudas, Oscar, es que la gente sabe poco, no solamente de lo que están haciendo, sino de lo que cada uno puede hacer. Sebastián, nos quedan minutos. ¿Podrías hacer un cierre de algo concreto para después pasarle la palabra a Alberto? Voy a ser breve, dice, es la primera mentira del político, ¿verdad? Pero estamos empujados ahora, ya constreñidos por la televisión. Quiero hacer este cierre. Es un deber moral para nosotros ver, por ejemplo, que se están vendiendo en Facebook, en las redes sociales, se ofrece ropa por kilo traída a Estados Unidos. Por favor, eso es contrabando, amigos. O sea, despertemos, no. Nosotros queremos hacer también y construir dentro de esta inmensa red este tipo de alertas del contrabando para levantarlas y sobre todo también para conocer a los jueces y fiscales que liberan estas cargas. Porque estos fiscales y estos jueces hacen daño y se camuflan detrás de las acciones políticas porque finalmente, y yo estuve allí, el Congreso y los diputados y los senadores salen todo el día en la prensa. Pero en realidad no le conocemos a muchos jueces y fiscales. Entonces, este es un tema que tenemos que elevar también en ese shock de información. Tenemos que elevar de que en realidad las cosas no están yendo difíciles porque hay jueces y fiscales que están liberando cargamentos, que están haciendo circular camiones que no pueden seguir circulando, o que están levantando barreras policiales, porque hasta eso hemos visto dentro de la jurisprudencia paraguaya. Pero el mensaje final, Patricia, es un mensaje de esperanza. Nosotros podemos construir un país mejor. O sea, yo me niego a tener que morir en un país igual o peor que el que nací. O sea, y creo que mirando objetivamente para atrás, hemos dado pasos muy importantes hacia la institucionalidad. Hoy estamos viviendo en un momento en el cual líderes políticos indiscutibles están presos. A mí me decían eso hace 7 años atrás. Yo le iba a decir, estás fumado, no te voy a creer. Estás totalmente ido. Pero han ocurrido estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar la ola y subirnos sobre esa ola. Y sobre todo aprovechar estos espacios que nos da la función pública y reconocer también ese esfuerzo. Porque y quiero terminar con lo que ya dije, a riesgo de ser repetitivo. Si nosotros creemos de que este es un problema del otro, y yo no tengo la culpa porque mentalmente me hice un umbral, dice Ariely, donde dice, en realidad yo lo único malo que hago es mensajear mientras manejo, pero también es un delito, una infracción, ¿verdad? Pero ese es el límite de mi delito, ¿verdad? Nos vamos a ir acomodando a una sociedad en la cual
vamos a vivir en la normalidad de del no cumplimiento de la norma. Y eso es la parte que es muy grave. Bueno, muchas gracias, Sebastián, Oscar, Hugo. Aparentemente, Alberto, nos queda un gran desafío, pero parece que es una propuesta nueva. Es una propuesta que nos convoca a todos. Y acá creo que quedaron bien desgranados los pasos, las tareas que deberíamos hacer y que nos tocan a cada uno. Es como que también podemos decir que el COVID nos da una nueva oportunidad, porque nos ha mostrado de aquello que somos capaces y también nos ha podido mostrar aquello que nos falta hacer. Y parece que es un momento más esperanzador que desesperanzador de pensar que podemos trabajando juntos, aprovechar este momento y dar un paso significativo que creo que este país se merece a todas luces. Alberto. Gracias, Patricia. Magnífica tu moderación de este panel. Gracias, Seba. Gracias, Hugo. Gracias, Oscar. Realmente fue una hora y media de muchísima información y también formación. Me impactó algunas cosas, ¿verdad? Me impactó el hecho del tamaño de la economía informal, casi el 50% del Producto Interno Bruto de Paraguay, cuando que en muchos otros países está en torno al 10%. O sea, una economía informal muy grande, a pesar de la bajísima presión tributaria que tiene Paraguay, que es uno de los países con menor presión tributaria de la región y posiblemente del mundo. Entonces yo me pregunto si la presión tributaria es tan baja, igual se evade, igual no se paga impuestos, ¿qué problema hay? Y creo que salió muy bien en este panel el tema, hay un tema cultural, evidentemente, una cultura que viene de que no se recibe servicios públicos y aparentemente mucha gente cree que pagando al sector privado o servicios privados se puede estar cubierto y no necesitar el servicio público. Y a mí me ilustró mucho cuando fue hace unos 15 años el accidente del doctor Carlos Nicora. El doctor Nicora tuvo un accidente en Coronel Oviedo, él era un anestesista, tuvo que ser llevado de urgencia a un lugar, un centro de salud ahí en Coronel Oviedo, y él se daba cuenta que se iba a morir si no lo entubaba. Y el médico que estaba ahí no sabía entubar. Y comenzó a darle instrucciones y se murió en ese proceso, ¿verdad? Lo que nos trae ese caso de Nicora a luz es el hecho de que yo puedo necesitar el servicio público en cualquier lugar, no solamente de la Asunción. En una ruta, un accidente, un problema, un infarto en alguna localidad del interior. O sea, uno no es consciente de la importancia de los servicios públicos. Entonces, la falta de servicio público de calidad para mucha gente es un pretexto para no pagar impuestos. Y ahí se aplica un poco lo que se salió aquí también, ¿verdad? Que evidentemente si no hay una cultura de pagar, tiene que haber sanciones muy fuertes. La única manera que la gente se va a ir disciplinando de alguna manera hasta que entremos en la cultura, diríamos, de pagar por los servicios públicos y exijamos servicios públicos de calidad. Creo que el COVID así como el accidente de Nicora, lo del COVID fue un accidente para mucha gente y tomamos cuenta y la importancia que tienen los servicios públicos. Entonces, aprovechemos esta concientización que de alguna manera hay para avanzar en esta cooperación que le felicito realmente a la gente de desarrollo y al Viceministerio de Tributación, ¿verdad? Por trabajar juntos. Hay que ir ampliando ese grupo posiblemente a más gente que pueda sumarse en ese proceso, porque evidentemente el desarrollo de Paraguay, la equidad social en el Paraguay, la reducción de la pobreza en el Paraguay no va a ser posible si no conseguimos combatir este flagelo que en el fondo es la informalidad, la ilegalidad, la economía subterránea. Creo que es importantísimo el paso que han dado ustedes, Seba, con este acuerdo y contar con todo el apoyo nuestro para apoyar ese proceso que, repito, es fundamental para el desarrollo en democracia del Paraguay. Muchas gracias a todos, cuidémonos como siempre y vamos a seguir debatiendo. Tenemos todavía varios miércoles más en Plaza Pública para ir tocando los temas que tienen que ver con la realidad nacional. Muchas gracias a todos.